Aprende, actualízate y crece. Aprender en el mundo digital nunca fue tan fácil. ¿Alguna vez tuviste una pregunta clara, pero no sabías cómo organizar los datos para responderla? Eso pasa mucho, porque una cosa es saber qué queremos responder y otra cosa es preparar la información para poder analizarla. Por eso, antes de llenar una base con datos, necesitamos darle una estructura clara. En este video de Clic y Aprende, veremos cómo transformar una pregunta de análisis en una estructura de datos lista para trabajar. Es decir, cómo definir qué columnas tendrá nuestra base, cuál será el periodo de análisis y de dónde saldrá cada dato. Volvamos al caso del video anterior. La empresa quiere saber dónde y cuándo se concentraron más renuncias. Entonces la pregunta ya no es solamente ¿por qué la gente renuncia? Ahora la pregunta es más concreta. ¿En qué áreas y periodos se concentró la mayor cantidad de renuncias en los últimos meses? Y para responderla necesitamos convertir esa pregunta en una base de datos. Primero es definir qué representará cada fila de nuestra base. En este caso, cada fila puede representar una salida de personal. Esto es importante porque nos ayuda a ordenar la información. Una fila no será un área, tampoco será un mes. Será un caso de salida. Y sobre cada caso vamos a colocar los datos que necesitamos revisar. Por ejemplo, colaborador, área, cargo, fecha de ingreso, fecha de salida, tiempo en la empresa, motivo de salida y tipo de salida. Cada columna debe tener una función dentro del análisis. El área nos permite comparar dónde se concentran más renuncias. La fecha de salida nos permite revisar los periodos. El tiempo en empresa nos ayuda a ver si las salidas ocurrieron en los primeros meses o después de más tiempo. Tipo de salida nos permite diferenciar una renuncia voluntaria de otro tipo de salida. También tenemos que definir el periodo que vamos a revisar. No es lo mismo analizar una semana, un mes, un trimestre o todo un año. Si la pregunta habla de los últimos meses, entonces la base debe construirse con información de ese periodo. Eso nos ayuda a trabajar con una ventana de tiempo clara y a evitar comparaciones que no corresponden. Después debemos definir de dónde saldrán los datos. Por ejemplo, el área y el cargo pueden salir del sistema de recursos humanos. La fecha de salida puede salir de la base de bajas o ceses. El motivo de la salida puede venir de una entrevista de salida y el tipo de salida puede estar en el registro de cese. No siempre toda la información viene del mismo lugar. Por eso, antes de armar la base, debemos saber cuál será el origen de cada columna. Entonces, después de definir la pregunta, el siguiente paso es construir la base que vamos a analizar. Eso significa definir qué representa cada fila, qué columnas tendrá la base, qué periodos vamos a revisar y de dónde saldrá cada dato. Porque una buena pregunta necesita una base bien estructurada. Y cuando ya tenemos esa base bien armada, recién podemos pasar al siguiente paso. Nos vemos en el próximo Clic y Aprende.